Bueno, Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos continuando con nuestro estudio del texto que se denomina el Lamb-Rim-Chamon. Buenas tardes. Hoy estamos continuando con el estudio del Lamb-Rim-Chamon, el texto que hemos estado estudiando durante los últimos meses. Hoy vamos a estar viendo un resumen de lo que hemos estudiado hasta este momento. Hemos pasado a través de 15 capítulos y cada uno de esos capítulos nos vamos a dar cuenta que nos está dando instrucciones que son específicas para ponerlas en práctica. Pero obviamente como es tanta información, siempre es bueno hacer un alto y pues recordar todo lo que hemos visto, porque cuando avanzamos un poco en el camino, entonces podemos ver todo y poder tener una mejor perspectiva de qué es el trabajo que estamos queriendo hacer o qué es lo que la enseñanza nos está proveyendo cuando nos da toda esta información, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que en un inicio, el Lamb-Rim, como lo hemos hablado desde el principio, la fuente principal de donde el Lamb-Rim o las enseñanzas que estamos estudiando proviene es el Buda Sakyamuni. El Buda Sakyamuni sabemos que vivió hace más de 2500 años y a través del estudio de las enseñanzas, pues aprendemos sobre su vida, aprendemos que el proceso por el que él pasó, sabemos que no es solamente el personaje histórico del que escuchamos o del que vemos videos, sino que fue un individuo que en un momento determinado en su caminar empezó exactamente como nosotros y entonces a través de su proceso de transformación, pues pudo llegar, a través del desarrollo de todas las cualidades, pudo llegar al estado de un Buda o de un ser iluminado. La grandeza que tiene el Buda Sakyamuni es que a pesar de los siglos, de los miles de años que han pasado desde que existió, todavía su palabra tiene fuerza, todavía todas las enseñanzas que dio, que las dio de forma oral. En ese momento en el tiempo no había realmente escritura disponible, entonces el Buda Sakyamuni dio las enseñanzas para individuos de todas las capacidades. La forma en cómo él enseñaba era de acuerdo a las personas que fueran llegando, entonces él daba enseñanzas de acuerdo a las capacidades o lo que necesitaban las personas que estaban llegando. Entonces realmente en el momento en el que el Buda estaba dando las enseñanzas no había como alguien tomando notas textuales, ¿cierto? Escribiendo lo que él estaba diciendo. Fue así como a través de los muchos años, entonces después de que el Buda Shakyamuni falleció, murió, pues las enseñanzas pasaron por diferentes procesos, ¿sí? Y entonces el Lamb-Rim nos enseña, nos muestra todo este proceso de las enseñanzas, cómo las enseñanzas empezaron a degenerar, cómo empezaron a haber muchos cambios y entonces hubo la necesidad de que diferentes maestros llegaran a hacer actualizaciones de estas enseñanzas, ¿sí? Entonces, en esencia lo que nosotros vemos es que el Buda Shakyamuni es la fuente principal de todas estas enseñanzas, pero a través del tiempo entonces llegaron diferentes maestros, los que mencionan principalmente en el texto son Atisha y Jason Kappa, que fueron los que hicieron Atisha, es un maestro que hizo una compilación tuvo la capacidad de poner en un solo texto todo lo que había disponible de las enseñanzas del Buda, lo puso de una manera en la que para las personas de la época se podía digerir, se podía estudiar y se podía practicar. Pero después con el tiempo pues tuvo la necesidad de volver a hacer otra reestructuración debido a diferentes procesos que ocurrieron. Entonces, a manera de introducción, lo que necesitamos nosotros recordar siempre es que estas enseñanzas nosotros podemos ir hasta la fuente original, que es el Buda Sakyamuni. Y esa es una de las grandezas que lo vamos a ver más adelante en uno de los capítulos, que en este mundo como estamos nos damos cuenta que no es muy fácil encontrar la fuente principal de algo, nos damos cuenta que cada vez se hace más difícil encontrar realmente el origen de las cosas, pero la enseñanza como tal, esta enseñanza específicamente que estamos estudiando, la enseñanza budista, pues puede ser se puede mirar en el árbol genealógico hasta su fuente principal, que es el Buda. Entonces, las enseñanzas, Atisha recopiló las enseñanzas, Tsongkhapa escribió este comentario que estamos estudiando, ¿sí? Y las enseñanzas pues se dieron de acuerdo o están diseñadas para que los individuos con diferentes tipos de motivación podamos desarrollar nuestras cualidades, ¿sí? Como nos explicaron en la clase pasada, entonces vamos a ver uno de los capítulos especificar cuáles son estos tres tipos de individuos, ¿sí? Los tres tipos de personas, pero
para el propósito de la introducción, pues vamos a ver que la palabra clave es la motivación de cada uno de estos tipos de personas. La persona de poca capacidad, entonces la palabra principal es la renunciación. La persona de capacidad mediana es la vacuidad y la persona de gran capacidad es el bodhisattva. Hay un capítulo que vamos a estar hablando de esto, pero para entender por qué las enseñanzas se escribieron, pues necesitamos saber cuál es la necesidad que tenemos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que nosotros venimos de muchos lugares, hemos caminado por diferentes vidas, hemos pasado por diferentes cosas, hablamos diferentes idiomas, aunque hablemos el mismo idioma, hablamos diferentes idiomas, ¿cierto? Venimos de diferencias, de perspectivas diferentes, de experiencias diferentes, y llega un momento en nuestras vidas cuando nosotros somos afortunados de poder encontrar este tipo de enseñanza por mérito que hayamos creado, por un karma positivo que tengamos, que también se denomina Dharma. Por alguna razón nuestros corazones o nuestra conciencia nos permite acceder a estas enseñanzas. Entonces la enseñanza entra en nuestra vida, pero la enseñanza no es algo que nosotros podemos verlo como una revista o podemos verlo como algo que simplemente nosotros podemos leerlo y pasar, ¿sí? La enseñanza es algo, son instrucciones que son específicas, son instrucciones que son para poner en práctica y son instrucciones detalladas y concisas sobre el proceso que nosotros como individuos pasamos, ¿sí? Todos los procesos, todas las transformaciones que tenemos que hacer a través de nuestro caminar para poder llegar a ser individuos de gran capacidad, para llegar a lo que se llama la autorrealización del ser o lo que conocemos como el desarrollo de las cualidades, ¿sí? Y vamos a ver más adelante pues que ese es el propósito del Buda, que cada persona que acceda a las enseñanzas se transforme, ¿sí? Pero entonces en un principio miramos en qué tipo de capacidad está. Entonces la enseñanza llega a nosotros y el Lam Rim nos da precisamente ese sistema de instrucción y nos lo da de una forma muy completa, muy específica. Técnicamente nos lleva de la mano en cada uno de los capítulos, todo lo hemos podido experimentar, como vamos descubriendo partes de nosotros, vamos entendiendo los diferentes aspectos. Entonces, vamos a mirar un poco sobre cada capítulo que hemos visto, ¿sí? Obviamente que no vamos a profundizar en cada uno de ellos, vamos a ver solamente los aspectos fundamentales porque pues ya lo vimos, ¿cierto? En extenso. Pero cuando nosotros somos lo suficientemente afortunados para tener acceso a estas enseñanzas, entonces el Lam Rim en su infinita compasión nos toma de la mano, ¿sí? Y entonces empezamos nosotros nuestro viaje en el Lam Rim. En el capítulo 1, nosotros vimos la vida de Atisha, ¿sí? No vamos a entrar en detalle en la vida de Atisha, pero las partes claves que vale recalcar, o toda la vida de Atisha, obviamente que vale la pena recalcarla, pero la experiencia de Atisha y la dedicación a la enseñanza lo llevaron a propagar la enseñanza a millones y millones y millones de individuos y de almas a través de los siglos. Hasta el día de hoy, las palabras de Atisha nos impactan. Ese es el potencial que hay en cada uno de nosotros al llegar a desarrollar nuestro verbo de esa manera, que aunque perdamos el cuerpo físico, la enseñanza, lo que en un momento determinado a través de la conciencia despierta se pueda enseñar, entonces perdura en el tiempo. Entonces, en la historia, en el capítulo número 1, vemos toda la historia de Atisha, vemos cómo fue su proceso desde sus inicios, los tipos de maestros que tuvo. Atisha realmente se instruyó con 157 maestros, ¿sí? Entonces es un maestro de una calidad tremendamente eh, impactante. Él recibió instrucciones de diferentes maestros en los sutras, que son las escrituras, en los tantras, que fueron las enseñanzas profundas. Y pues básicamente en el primer capítulo vemos toda su historia, vemos cómo viajó desde la India, cómo tuvieron que venir a buscarlo, bueno, todo el proceso que nosotros escuchamos en el capítulo número 1. Vemos también nosotros que Atisha alcanzó la realización, alcanzó el bodhisattva, ¿cierto? O sea, era un maestro, despertó en toda su totalidad. Él, después de pasar por su proceso, cuando ya la enseñanza llegó al Tibet, ¿sí? Entonces él regresó después a la India, al final, después de que ya hizo todo su proceso, después de que rectificó la enseñanza, regresó a la India cuando tenía 45 años y ya se quedó en la India y ahí pasó pues sus últimos días.
Atisha, lo que es de pronto más sorprendente o más impactante de Atisha es que él tenía tanto estudio y las instrucciones y su nivel de despertar era tan grande que tuvo la capacidad de unir los tres lineajes más importantes en el budismo tibetano, ¿sí? Entonces, él pudo unir esos tres linajes y pudo impartir todas esas enseñanzas. Entonces, hay maestros que, por ejemplo, son de un solo linaje y pueden explicarlo, pero él pudo hablar de los sutras, la línea profunda, los tantras, todo lo puso y lo simplificó de tal manera, pues que muchas personas se pudieron beneficiar en ese momento. Atisha, su gran obra fue La lámpara para el camino hacia la iluminación, que es el texto que compiló todas las enseñanzas del Buda. Más adelante, en el capítulo 1, habla también brevemente sobre Jason Kappa y habla también sobre todas las cualificaciones de Jason Kappa, cómo fue su proceso desde que empezó, todas las transformaciones por las que pasó. En esos textos nos hablan pues de estos maestros que eran muy especiales desde el momento en que nacían, nos hablan como habían señales antes de su nacimiento, entonces es fascinante simplemente leer la historia de ellos. Tsongkhapa, a través de su vida, entonces escribió también el gran tratado sobre la lámpara para el camino a la iluminación. ¿Sí? Entonces él escribió de una forma más simplificada un comentario sobre el texto que escribió Atisha. Atisha lo escribió en un formato o en un lenguaje que era más conveniente o era más comprensible para las personas que eran de tipo monástico en ese tiempo. Pero como nos podemos imaginar, pues era el Tíbet, los monasterios estaban en su esplendor, entonces pues tenía sentido entregar las enseñanzas monásticas o para los monjes. Pero después con el tiempo, pues otras personas que no eran parte de los monasterios también se interesaron en las enseñanzas y las enseñanzas pasaron por un periodo de generación porque cuando, por ejemplo, alguien que está estudiando un texto que es a nivel universitario quiere explicárselo a alguien que está en la escuela primaria, pues va a ser muy difícil que el de la universidad se lo pueda explicar y más difícil que el de la primaria lo pueda entender. Entonces algo así ocurrió. Las enseñanzas empezaron a distorsionarse, como todo, ¿no? Cuando nos dan algo, entonces ya las personas empezaron a hacer muchas cosas con las enseñanzas, entonces llegó la necesidad de clarificar. Y Jason Kappa escribió este tratado que nosotros estamos estudiando, que se llama el Gran Tratado sobre la lámpara para el camino de la iluminación y que también se conoce como el Lamrim Chemo. ¿Sí? Entonces, eso es en rasgos generales lo que vemos en el capítulo 1, obviamente que es bastante extenso y nos habla con mucho detalle. En el capítulo 2, entonces ya nos adentramos y nos habla sobre la grandeza de la enseñanza. Cuando ya escuchamos sobre la vida de estos maestros, como ya vemos los procesos por los que tuvieron que pasar, que no fue que de un día para otro ellos ya estaban completamente despiertos, todos tuvieron que pasar por sus retos, por sus cosas, por sus retos personales, familiares. Muchos de ellos tuvieron que abandonar sus familias, tuvieron que hacer muchas cosas, pasar por muchos procesos. Entonces, el capítulo 2 se sostiene sobre la historia o la explicación de los maestros, pero entonces la grandeza de la enseñanza en este segundo capítulo nos ayuda a nosotros a generar respeto por las instrucciones. Esta es de pronto la parte más clave de este capítulo, que a nosotros ver de dónde viene la enseñanza verdaderamente, entonces podemos generar un respeto genuino por el esfuerzo que hicieron estos maestros verdaderamente y por la integridad con la que lo estamos recibiendo. Entonces es un respeto supremo, ¿cierto? Porque no podemos decir eso de muchas técnicas que se comparten en estos días. La grandeza nos enseña a nosotros también a desarrollar diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, entender que las enseñanzas están libres de contradicción. A pesar de que están diseñadas para los individuos de diferentes tipos de capacidades, las enseñanzas no se contradicen. No quiere decir que porque un individuo es de poca capacidad, entonces va a recibir o no puede recibir otro tipo de enseñanzas, o los de mediana capacidad no pueden recibir los de la pequeña capacidad. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta en esa parte que las enseñanzas van construyendo la experiencia. La persona siempre debe empezar por poca capacidad hasta que pasa a través de su experiencia a la capacidad mediana y si se esfuerza, entonces puede llegar a la gran capacidad. Nos ayuda a comprender que todas las escrituras son instrucciones para practicar. Entonces, la grandeza de la enseñanza, al ser tan clara y a ser tan específica y a ser tan ordenada, verdaderamente nos muestra, es un mapa, es como un mapa del tesoro, ¿cierto? Es como si uno va a la China, uno quiere saber, uno puede ir a la China en su imaginación,
pero uno va a tener que tomar ciertos pasos, ¿cierto? Tiene que ir por lo menos al Port Authority, tiene que tener pasos que son pequeños, tiene que tomar un avión, tiene que hacer, y finalmente llegó a la muralla china, ¿cierto? Si uno se sienta solamente a imaginarse que va a llegar a la muralla china, pues uno puede quedarse soñando, que es lo que nos puede pasar a nosotros con el pensamiento de la iluminación. Nos podemos quedar sentados pensando que nos vamos a iluminar, pero si no tomamos los pasos, pues es difícil que lleguemos a nuestra propia muralla china, ¿cierto? Entonces, las escrituras son instrucciones para practicar cada cosa que nosotros vamos aprendiendo y vamos viendo en cada uno de los capítulos, pues precisamente nos damos cuenta que nos hace contemplar nuestra propia realidad. Y a nosotros contemplar nuestra propia realidad, pues podemos transformar. Si no podemos verla, entonces, pues se hace más difícil que podamos hacer cambios. Otro de los aspectos es que nos permite encontrar fácilmente la intención del Buda. Como estaba diciendo en la introducción, la intención del Buda es la autorrealización, ¿sí? El despertar de la conciencia, el despertar de todas las cualidades, el despertar de nuestro potencial, ¿sí? Y el cuarto factor es que nos ayuda automáticamente a refrenarnos de cometer grandes errores. Entonces, la grandeza de la enseñanza, una vez que ya tenemos instrucciones, una vez que ya sabemos cómo ir a la China, si terminamos en Iceland, ya es culpa de nosotros, ¿cierto? Porque cuando uno tiene un mapa y le están dando instrucciones exactas, si uno ya se va para otro lado, pues ya es como en uno, ¿verdad? Entonces, a nosotros ya tener instrucciones, al saber lo que necesitamos hacer con nosotros mismos, al saber qué es lo que tenemos que contemplar, pues entonces ya empezamos a refrenarnos de muchas cosas, ¿sí? Más adelante vamos viendo cómo entonces aprendemos lo que son las emociones negativas, lo que debemos evitar, lo que debemos nosotros implementar en nuestras vidas, y eso nos lleva a refrenarnos de cometer grandes errores. Esto es a grandes rasgos el capítulo número 2, la grandeza de la enseñanza. Entonces, en el estudio del LAMRIM, en este viaje, pudiéramos decirlo, esta experiencia de navegar a través del LAMRIM, entonces nos adentramos a ver cómo escuchar y cómo explicar las enseñanzas. Es el capítulo número 3. Entonces, a nosotros ya, como estamos viendo, se va construyendo, vamos entendiendo de dónde vienen, por qué la enseñanza es tan importante, por qué es tan grandiosa, qué es lo que nos puede proporcionar. Entonces, en este capítulo se enfatiza en que nosotros empecemos a transformar nuestra mente cuando se refiere a escuchar y a explicar las enseñanzas. Nos damos cuenta que uno puede oír muchas cosas, pero no realmente escuchar. ¿Sí? Escuchar es algo que ya viene a un nivel más profundo, ya está conectado con nuestro corazón, con el respeto que nosotros tengamos hacia lo que estamos escuchando. Cuando escuchamos algo realmente, entonces lo mantenemos en nuestra mente o tomamos los puntos principales y hacemos los cambios basados en lo que estamos escuchando. Cuando oímos, entonces simplemente nada ocurre. Entonces aquí nos damos cuenta, este capítulo 3, para nosotros aprender a escuchar correctamente, nos empieza a transformar nuestra mente y nos habla de que debemos tener la perspectiva de que la enseñanza es como una joya preciosa, muy rara de encontrar. A pesar de que esté tan disponible para nosotros, nos damos cuenta que no es tan común que nosotros tengamos esta vida con tanta oportunidad de tener acceso a las enseñanzas, ¿sí? No es muy común que los budas y las enseñanzas aparezcan a menudo, ¿sí? La segunda idea es que la enseñanza es como un ojo de sabiduría, porque nos está proveyendo las instrucciones para que nosotros podamos ver claramente qué es lo que es correcto hacer y qué es lo que no es correcto. La idea de la iluminación, porque a través del ojo de la sabiduría podemos ver la naturaleza de todos los fenómenos. A medida que nosotros vamos aplicando las instrucciones, entonces vamos entendiendo mejor. Primero, qué hacer con nosotros, que es lo más importante, ¿verdad? Porque si nos vamos transformando, nuestra percepción empieza a cambiar. Y la idea de ir más allá de nuestros propios conceptos, a nosotros tener un punto de referencia diferente, a nosotros ir purificando los bloqueos que no nos dejan ver las cosas claramente, la enseñanza entonces nos permite ir comprendiendo mejor dónde estamos nosotros existencialmente, en qué parte de nuestro camino estamos, dónde estamos con respecto a nuestro karma, con respecto a nuestra experiencia, qué debemos, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, también nos invita este capítulo a desarrollar reverencia por la enseñanza y por el instructor. Aquí entonces aprendemos a abandonar las partes como la arrogancia, el irrespeto y los prejuicios. La arrogancia cuando pensamos que sabemos todo, entonces no necesitamos que nos enseñen. El irrespeto cuando no escuchamos, no sostenemos, no prestamos atención. Y los prejuicios cuando entonces, debido a los conceptos que tenemos, o a la visión equivocada que tenemos, pues así un maestro iluminado nos esté dando la mejor enseñanza,
Si es de pronto pequeñito, bajito, calvito y de bigote, tal vez no lo vayamos a escuchar. Entonces los prejuicios, por lo que nosotros vemos, como actuamos a través de los 5 sentidos, entonces a veces los prejuicios no nos dejan ni siquiera que lo que nos están queriendo enseñar presente, ¿cierto? Y en este capítulo la parte más importante es abandonar, aquí nos habla de abandonar las 3 faltas de los tipos de recipientes, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay nuestra mente, eso se refiere a la forma en cómo nuestra mente funciona, ¿sí? Nosotros nosotros somos el recipiente y entonces existen 3 faltas. Una, el recipiente puede estar al revés. El segundo puede estar hacia arriba, puede estar, digamos, un florero, puede estar bien posicionado, pero puede estar sucio por dentro. Y puede estar limpio, pero puede tener agujeros. Entonces así es nuestra mente. Si nuestra mente está al revés, entonces pues nos damos cuenta que no vemos, no oímos, no entendemos, nos pueden explicar de 100.000 maneras, de 100.000 idiomas, y simplemente no entendemos, ¿sí? No nos cala. Si el recipiente, si nuestra mente está atenta, estamos prestando atención, pero estamos contaminados pensando, por ejemplo, no estamos presentes, estamos, por ejemplo, estamos recibiendo una instrucción, pero estamos pensando en qué vamos a hacer después, o estamos pensando en la persona que debimos pasar, o estamos pensando en el novio, en la novia, o en las deudas que tenemos, etcétera. Entonces, estamos contaminados. Y si ya estamos contaminados más fuertemente, pues estamos resentidos, estamos bravos, etcétera. Entonces, las instrucciones, pues, no pueden entrar porque nuestra mente está ocupada en otras cosas. Un recipiente que no está eh, apto para recibir ese tipo de instrucciones. Y el tercero es que puede estar limpio pero tener agujeros. Pues podemos estar escuchando, podemos estar en nuestro mejor comportamiento, pero no prestamos atención verdaderamente. Entonces todo se va, ¿sí? Y uno puede decir, pero es que sí, es que dijo algo que era importante, pero no me puedo acordar. Entonces uno puede tener muchos agujeros en su propia concentración. Se da cuenta uno que no, me acuerdo que dijo algo y yo pensé que lo iba a recordar, pero no lo pude recordar, ¿sí? Entonces a eso se refiere, a que uno puede caer en estas faltas si uno no se concentra. Entonces, la solución para esto, porque el Lam Rim también nos da, no solamente nos está diciendo lo que no está bien en nosotros, porque sabemos que muchas cosas no están bien, pero nos da la solución. La solución es escuchar bien, detalladamente y mantenerlo en la mente, ¿sí? Entonces, por eso se nos insta que cuando escuchamos enseñanzas, entonces tenemos que reflexionar en ellas, meditar en ellas para poder recordar lo que, obviamente que no vamos a recordar discursos completos, pero hay cosas que son claves que sí nos pueden ayudar a nosotros a transformar. Entonces, esta es la parte de los tres tipos de vasijas. El cuarto punto que este capítulo nos enfatiza es apoyarnos en las 6 ideas. Aquí todavía estamos hablando de la transformación de la mente. Estas 6 ideas, la primera es que estamos enfermos, y estamos enfermos por la negatividad que hemos acumulado a través de los siglos, porque no sabemos que estamos enfermos, bueno, por muchas razones. El instructor es como un doctor, porque el instructor nos está proveyendo las instrucciones. Las explicaciones, la explicación de las enseñanzas son como medicina, porque si les prestamos atención, entonces verdaderamente nos pueden transformar si nosotros le damos esa apertura. Pero las medicinas deben ser tomadas, deben ser consumidas en su totalidad, ¿cierto? Para que entonces puedan tener un efecto. A uno le pueden dar la mejor medicina del mundo, puede venir de las montañas, del Tibet, de donde sea, y si uno la deja en la mesita de noche, pues no va a pasar nada, ¿cierto? Se va a quedar en la medicina. Entonces, la enseñanza en la medicina, pero debe ser reflexionada, debe ser estudiada, debe ser meditada, debe ser estudiada una y otra vez para que entonces pueda entrar en nuestro corriente, en el corriente de nuestra mente. Entonces, esa es la primera parte, la transformación de nuestra mente para nosotros saber cómo escuchar correctamente. Si podemos nosotros llegar a escuchar correctamente, entonces vamos a poder tener transformaciones importantes y entonces nuestra conciencia se va a ir desarrollando y vamos a llegar al nivel de poder explicar correctamente. No vamos a poder explicar algo que no comprendemos o no vamos a poder explicar algo de lo que no tenemos. Obviamente que uno no tiene experiencia en nada, pero cuando uno se esfuerza por estudiar, entonces empieza a tener experiencias y entonces desde esas experiencias pues puede en algún momento hacer el intento de explicarle a otras personas. En la segunda parte nos habla cómo explicar las enseñanzas, ¿cierto? La enseñanza en la que ambos, la enseñanza y el autor son excelentes. Aquí nos mencionan 20 diferentes bendiciones o 20, sí, los beneficios que trae que nosotros nos emprendamos en ese reto de explicar la enseñanza. Obviamente que cuando lo vamos a decir, pues debe ser
de la forma más pura, más original. Sabemos pues, que tiene diferentes características. No los voy a mencionar todos, pero son 20 en total. Algunos de ellos son la inteligencia, la comprensión, la estabilidad mental, la diligencia, sabiduría, menos deseo, menos odio, menos ignorancia. Los demonios no encontrarán oportunidad de hacernos daño. Los budas y los maestros pensarán de nosotros como se piensa en un hijo único. Los humanos nos cuidarán. Las deidades depositarán carisma sobre nosotros. Los enemigos no encontrarán la oportunidad para hacernos daño. Estas son algunas, pero hay 20 en total. ¿Sí? Y pues podemos estar seguros de que hay muchas más. Esos beneficios son mencionados en este capítulo específicamente. Entonces, este capítulo prácticamente nos está hablando o nos explicó en su momento que primero tenemos que transformarnos, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que transformar nuestra mente, tenemos que digerir, tenemos que comprender, experimentar, ¿cierto? Y entonces así podemos aprender a explicar correctamente. Eso es el capítulo número 3. Continuando, entonces el Lamrim nos sigue llegando más profundamente y entonces nos lleva al capítulo número 4, la confianza en el maestro. ¿Sí? El capítulo nos dice que establecer una confianza en el maestro es la base del camino. ¿Sí? Nosotros lo vimos desde el contexto de comprender que a través de nuestra transformación y de la eliminación de nuestros defectos, pues queremos llegar a tener la conexión total con ese maestro interno que todos tenemos. Pero mientras ese momento llega, necesitamos mucha ayuda, ¿cierto? Toda la ayuda que se nos pueda proveer externamente. Entonces, hay muchas personas que se esfuerzan por ayudarnos, se esfuerzan, hay maestros, afortunadamente, que todavía hacen muchos esfuerzos. Vemos, por ejemplo, en las diferentes culturas, si miramos, por ejemplo, la cultura tibetana, vemos ejemplos como el Dalai Lama, que trabaja incansablemente dando discursos día y noche. Prácticamente lo que descansa es muy poco, siempre está viajando a pesar de la edad que tiene y siempre está dando enseñanza, dando enseñanza. Hay otros maestros de diferentes lineajes en la cultura tibetana que también siempre, en todo momento, de pronto no los conocemos, pero tienen sus monasterios y están continuamente dando todo tipo de enseñanzas sobre todas las deidades, todas las prácticas. Entonces, todavía somos muy afortunados que tenemos acceso nosotros a toda esa ayuda, ¿sí? Pero entonces, obviamente que en un momento determinado nosotros pues tenemos que el capítulo nos habla sobre tener confianza en un maestro específico, ¿sí? O la confianza que tenemos que tener en el maestro al que estamos escuchando, mejor explicado. Entonces, tenemos que mirar las calificaciones de ese maestro. No podemos simplemente, sabemos que no podemos tomar nada por sentado, especialmente en los tiempos en que vivimos, pero hay características, ¿cierto? Como hemos puesto el ejemplo que si alguien viene a aplicar por un trabajo y uno lo está entrevistando, o si uno es el entrevistado, ¿sí? Uno puede contar con que lo están mirando, le están haciendo un escaneo para ver uno cómo funciona, cómo se mueve, qué es lo que uno transmite. Entonces, hay ciertas características específicas que el libro nos explica que necesitamos mirar en un maestro, ¿sí? Necesitamos, si vamos a confiar en un maestro, necesitamos que por lo menos sea un maestro disciplinado, sereno, que sea pacífico, que tenga cualidades que sobrepasan a las de sus estudiantes, ¿sí? Si nos encontramos un maestro que los estudiantes le tienen que explicar todo, pues entonces les resta un poco, ¿cierto? Que sea energético y que conozca, que posea riquezas de conocimiento de las escrituras, ¿sí? Que posea preocupación amorosa, quiere decir que sea amoroso, pero pues que sea firme a la misma vez, ¿verdad? Que tenga conocimiento, que tenga habilidades para instruir a sus discípulos, ¿sí? Un maestro con el que uno puede hacer lo que quiera, pues está como, ¿cierto? Difícil. Y que ante todo que haya abandonado el desánimo. Entonces, no un maestro que nos diga, no, es que ustedes están, mejor dicho, esto ya se acabó, esto cerremos, esto ya no. Entonces, no, pues un maestro así es una de las características de los maestros del vehículo del Mahayana, ¿sí? Que es el vehículo que se refiere a las personas de capacidad intermedia. Entonces, la confianza en el maestro, eso es un capítulo bastante extenso y tremendamente perfecto, pero entonces a lo que nos está instando es a que abramos bien los ojos para saber dónde estamos poniendo nuestra confianza, pero en el mismo momento estamos desarrollando la confianza en nuestro maestro interior, ¿sí? Pero mientras nosotros no eliminemos defectos, pues nuestro maestro interior no se puede manifestar. Y mientras él no se manifieste, pues no podemos tener excusas para no hacer nada, ¿cierto? Entonces tenemos que, siempre hay una retribución, ¿sí? Los maestros que encontramos también nosotros externamente. Siempre estamos encontrando maestros que nos ayudan de una manera directa o indirecta. Estábamos hablando en el mundo budista, pero también existen maestros contemporáneos. Está, por ejemplo, Eckhart Tolle, que nos habla desde otra perspectiva. Y siempre
Siempre los maestros están encontrando las formas apropiadas para llegarnos a nosotros, porque cada vez nos volvemos más duros de comprender. Entonces, hay características que tenemos que buscar en el maestro, pero de la misma manera tenemos que saber que los maestros también buscan características en nosotros. No es que es de un solo lado. Nosotros también tenemos que ser estudiantes que nos merezcamos todo lo que nos van a dar, porque no es así solamente. Entonces, las características esenciales del estudiante debe ser que se esfuerce diligentemente en la enseñanza, ¿cierto? Porque un maestro, pues, ¿para qué nos va a dar enseñanza si sabe que no vamos a hacer nada, no vamos a estudiar, no vamos a practicar, no vamos a hacer nada? Nos dará al principio, pero hasta que no vea que cumplamos nosotros por lo menos las instrucciones básicas, pues no nos llevan a niveles más profundos. Enfocar la mente correctamente cuando esté escuchando las enseñanzas, ¿sí? Tener gran respeto por las enseñanzas y por el instructor y desechar las explicaciones que no son correctas y retener en la mente las que son correctas. Entonces esas son las características que nosotros como estudiantes necesitamos tener si queremos aspirar a llegar a encontrar un maestro que externamente nos dé instrucciones profundas. Y si vamos a conectarnos con nuestro propio maestro, todavía más exigente, porque nos va a requerir muchas otras cosas más. Que estemos en silencio, que no contemos nuestras experiencias, que meditemos. Entonces, son más grandes los requisitos. Entonces, este es el capítulo número 4, en rasgos generales, la confianza en el maestro, cómo establecer la confianza, pero también entendiendo que no nos van a dar las cosas simplemente porque nosotros queremos, sino que nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo para recibir instrucciones. Porque si no, lo que ocurre es que recibimos instrucciones como las que se reciben ahora en YouTube, por ejemplo, ¿cierto? Si tenemos buen Dharma y si somos estudiantes que nos aplicamos y nos concentramos, entonces tenemos acceso a enseñanzas superiores, tenemos acceso a enseñanzas que son entregadas de manera formal, de una manera ceremonial, etc. Entonces ese es el capítulo número 4. Nos vamos dando cuenta entonces que son muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo nosotros para que nuestra transformación pues, pueda ocurrir. Entonces ahí nos movemos al capítulo número 5, la sesión de la meditación. Ese capítulo está dividido en 3 partes. ¿Qué hacer? ¿Cuál es en la meditación como tal? ¿Cómo desarrollar la meditación? ¿Qué hacer durante la meditación como tal? Y qué hacer entre sesiones. Quiere decir en nuestra vida diaria, ¿cierto? Entonces, en la primera parte para desarrollar nuestra meditación, el capítulo enfatiza mucho la preparación, ¿sí? Aquí nos habla sobre utilizar las 7 ramas de la veneración. Y entonces se refiere a que en la primera parte, en rasgos generales, tenemos que asegurarnos que el lugar donde estamos meditando está limpio, tiene objetos del Buda, el cojín está puesto adecuadamente. Estamos creando un espacio de meditación, ¿sí? No vamos a meditar como al lado de la máquina del ejercicio, tiene que haber un espacio especial para eso, ¿sí? Entonces, la meditación nos habla sobre que todo esté limpio, organizar, hacer ofrendas, hacer oraciones, todos los pasos que debemos seguir, sentarnos en el cojín, utilizar la posición correcta, teniendo la columna recta, etcétera. Entonces son 7 pasos. Primero es la preparación, luego tomamos refugio, ¿sí? Que si cuando hacemos la práctica de Chenrezig nos damos cuenta como todas estas 7 ramas están ahí. Tomamos refugio. La tercera parte es hacemos ofrecimientos, cuando se hace el ofrecimiento de la mandala, ¿cierto? La razón de hacer los ofrecimientos es porque aunque estos ofrecimientos son imaginarios, nuestra mente puede crear y nosotros necesitamos mucho mérito porque estamos muy endeudados. Cada vez que nosotros hacemos el ofrecimiento de la mandala, tenemos que poner a trabajar nuestra imaginación para imaginar que todo eso que estamos mencionando lo estamos ofreciendo de flores, incienso, perfume, no importa cómo lo podamos imaginar y lo estamos ofreciendo a los budas, porque eso nos va a ayudar a nosotros a desatascarnos de las deudas que tenemos, ¿sí? De cierta manera. Regocijarnos en el mérito, suplicar para que las enseñanzas continúen, imploración para que los maestros continúen y dedicación de mérito. Esas son eh, las 7 ramas de la veneración, ¿sí? Estos pasos están presentes en la oración de Chenrezig. Cuando vemos la oración, entonces nos damos cuenta que primero tomamos refugio y nos va llevando paso por paso. Si queremos hacerlo completo, la oración de Chenrezig la tienen completa. La mayoría, todas las meditaciones realmente la tienen, pero la meditación de Chenrezig la tienen en forma única. Entonces esta es la primera parte, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer físicamente? Entonces ya nos mueve a qué hacer durante la meditación como tal, ¿sí? Y en esta parte el capítulo nos explica el objetivo de la meditación
es que nosotros aprendamos a manejar o a controlar esta mente, ¿sí? Que hasta ahora está siendo nuestro amo. Nosotros estamos diseñados para que la mente sea nuestro esclavo y podamos utilizarla como nosotros necesitemos para concentrarnos en algo específico, pero ocurre lo contrario, nuestra mente hace lo que quiere con nosotros. Entonces, con las técnicas de la meditación, lo que estamos buscando es precisamente aprender a trabajar con esta mente, aprender a hacerla un objeto que sea sirviente de nosotros, que sea servicial para nosotros, que tengamos la capacidad de concentrarnos, de transformarnos, de eliminar defectos, pero que nosotros seamos los que estemos a cargo, ¿sí? Entonces, para eso pues tenemos que meditar. Entonces sabemos que existen diferentes técnicas, sabemos que nos sentamos, que ya todos los primeros pasos tienen que estar incluidos para que entonces nosotros podamos entrar de hecho a la meditación como tal. Al concluir la sesión, entonces debemos nosotros dedicar el mérito, ¿sí? Dedicar el mérito para que estos puntos o esto que estamos acumulando a nosotros hacer el trabajo, pues entonces eso se le abona. Nuestra conciencia es la que recibe ese mérito y entonces en un momento determinado, ahí es cuando nos ayudan internamente, ¿cierto? Recogemos ese capital cósmico que necesitamos. Podemos hacer muchas meditaciones, pero si no hacemos las dedicaciones, ¿sí? Entonces eh, es como ir al banco y hacer un depósito, pero no preocuparse por si lo depositaron o no lo depositaron, o no estar seguro, me parece que fui, pero no estoy seguro. Cuando uno va al banco, uno coge el depósito y quiere ver su recibo, ¿cierto? Entonces, así cuando uno hace la meditación necesita dedicarla para que entonces ya ese mérito quede centrado en su propia conciencia. Esa es la primera parte sobre qué se hace en el principio, durante la meditación y al concluir la sesión. ¿Y qué se hace entre las sesiones? Entre las sesiones, ¿qué es nuestra vida diaria? ¿Cierto? Porque uno no está sentado en el cojín todo el tiempo o uno no está inspirado, concentrado todo el tiempo, las 24 horas del día. En las 23.5 horas del día las pasamos en nuestra vida diaria, ¿cierto? Una parte la pasamos en nuestros trabajos, nuestras actividades, y la otra parte pues la pasamos durmiendo, nuestro cuerpo descansa. Entonces el Lamrim nos muestra que esa es una oportunidad también para continuar meditando, pero tenemos que saber utilizarlo. Nos habla que durante el día, entonces tenemos que aprender a moderar nuestras facultades sensoriales, que es, ¿a qué se traduce? A la autoobservación, actuar con vigilancia. El libro nos habla, o el Lamrim nos habla de las acciones del cuerpo, de los ojos, del habla, la mente, acciones diurnas, nocturnas, cómo comemos, cómo bebemos, lo que pensamos, lo que sentimos, etcétera, 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 lo que nosotros conocemos como la autoobservación. Y que debemos tener pues en la mente, a veces uno puede tener una meditación muy profunda y puede sentirse muy inspirado, ¿cierto? Pero se acaba la sesión de meditación y uno puede continuar como si nunca hubiera ocurrido esa sesión. Entonces ahí uno pierde mucho mérito, ¿sí? La idea es que uno salga de esa meditación, pero que uno mantenga la misma intensidad, aunque ya uno no esté en el cojín, pero que uno mantenga, el libro nos explica la idea de la iluminación, la atención plena, la vigilancia, ¿sí? Entonces, para que no se pierda el esfuerzo que estamos haciendo, porque entonces cuando uno se da cuenta que si uno no lo cultiva, cuando vuelve a sentarse en el cojín, es como volver a empezar desde cero. Y a veces ni desde cero, de más abajo de cero, porque ya uno pierde como el impulso que tenía. Entonces, eso nos habla sobre qué hacer entre las sesiones durante el día. En la noche, entonces nos habla sobre nosotros aprender a prepararnos para dormir, no simplemente dormir, quedarnos completamente dominados por el sueño o caer como sacos de papas, como nosotros generalmente lo hacemos. Entrenarnos para tener un sueño ligero, pero donde el cuerpo también descansa. Sabemos técnicas, sabemos lo que podemos hacer para que nosotros, pues, sabemos que tenemos que controlar nuestros alimentos, nuestra comida, nuestras impresiones. Es una preparación completa para que la noche podamos utilizarla también. No quiere decir que no vamos a dormir, obviamente que sí vamos a dormir, nuestro cuerpo físico necesita descansar, pero nosotros sabemos pues, que hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos trabajar el desdoblamiento astral, podemos hacer reflexiones, podemos hacer meditación. ¿Cuál es el punto? Que entonces nosotros utilicemos hasta el último gramo o hasta el último minuto de lo que tenemos de nuestro tiempo, ¿sí? Entonces este es el capítulo número 6, la 5, la meditación, la sesión de la meditación. Luego, entonces, el capítulo 6, el nombre del capítulo es Refutar las ideas equivocadas acerca de la meditación. Es un capítulo relativamente corto, se dio en un sistema de preguntas y respuestas.
¿sí? Entonces, pues no las voy a repetir, pero verdaderamente lo que los estudiantes estaban preguntando era qué se debe incluir en la meditación y qué no. Se hacía una observación entre si la meditación analítica y la meditación estabilizadora deberían utilizarse, quiere decir si uno está trabajando en algo específico, si uno debería llevarlo a la meditación o no, ¿sí? O si uno debería simplemente quedarse analizándolo para poderlo entender, o si uno debería, sabemos que nosotros tenemos que analizarlo en una parte, pero que no nos podemos quedar analizándolo, que luego tenemos que llegar a entender, a estabilizar, a comprender en esencia lo que estamos trabajando para poder saber. Por ejemplo, si estamos trabajando con el yo de la ira, de pronto vamos a coger un papel y vamos a hacer todo el análisis o nos vamos a sentar y vamos a estudiarlo, pero llega un momento en que ya no le vamos a hacer más rayitas, ¿cierto? Sino que ya tenemos que comprender. Al estabilizar la experiencia, pues ya comprendemos, bueno, esta ira, esto, esto y esto y esto, y hasta de pronto vamos a encontrar lo positivo que tiene la ira. Nos muestra que uno pierde todo cuando se deja llevar, ¿cierto? Por la ira. Entonces la ira tiene algo de bueno, uno sabe que si uno, o cualquier yo, ¿cierto? Va a tener algo de bueno, va a tener, porque nos muestra exactamente a dónde no debemos meter. Entonces ese es un capítulo relativamente corto. Luego nos movemos al capítulo número 7, la vida humana con ventajas y oportunidades. Este libro nos habla de la importancia de utilizar bien el cuerpo físico, de la ventaja, las bendiciones y las oportunidades que tenemos, que este cuerpo físico es muy difícil de adquirir, aunque nosotros no lo creamos, no lo pensemos, pensamos que lo vamos a tener por siempre, que no nos vamos a envejecer, pero este vehículo lo podemos perder en una fracción de segundo. Las condiciones cambian en un segundo y nuestro cuerpo lo perdemos. Se nos enferma si no lo cuidamos apropiadamente, se nos atrofia si no lo exponemos a ambientes limpios, puros, alimentos, etcétera. El capítulo nos habla de las ventajas que tenemos, tener las facultades sensoriales completas, ¿sí? Tener karma que sea reversible, quiere decir karma que podemos trabajarlo, ¿sí? Tener fe en el origen, quiere decir que podamos desarrollar fe en las enseñanzas, ¿sí? Porque uno puede tener todo eso, pero si uno no cree que las enseñanzas son la respuesta, pues entonces se pierde una oportunidad. Y hay también las ventajas, tenemos muchas ventajas, que esas ventajas lo que se refieren es que nos libran de nacer en condiciones que no son aptas para la práctica, ¿sí? Por ejemplo, renacer con ideas equivocadas, digamos, por ejemplo, nacer en religiones, en culturas que son extremadamente cerradas, que nunca en su vida van a tener el acceso a escuchar algo así, que hay una posibilidad, ¿cierto? Nacer como un animal o como un espíritu hambriento o como un ser de los avernos. Sabemos que cuando ya lleguemos a ese punto, pues ya no va a haber nada que podamos hacer. Nacer como una persona sin cultura en una región fronteriza, una persona muda o estúpida o con una deidad con larga vida. Entonces, estas son condiciones de las que nos estamos librando en este momento. Entonces, este capítulo nos exhorta a que nosotros utilicemos bien el tiempo, cuidemos nuestro cuerpo, hagamos lo que más podamos, nos enfaticemos verdaderamente en lo que necesitamos hacer y irnos transformando, ir corrigiéndonos de día, corrigiéndonos de noche, corrigiéndonos con la autoobservación, con lo que nosotros sabemos, todo se complementa, ¿verdad? Entonces, básicamente nos enfatiza el buen uso del tiempo y no dar por sentado que vamos a tener este cuerpo por siempre. Con esto nos movemos al capítulo 8, los 3 tipos de personas. ¿Sí? En los 3 tipos de personas, entonces, estamos viendo, desde el principio vimos que las enseñanzas son diseñadas para los diferentes tipos de capacidades. Dependiendo de la capacidad que tenga el individuo, entonces va a recibir o va a comprender cierto tipo de instrucciones. Existen 3 tipos de capacidades de personas. Las personas con poca capacidad, las personas con mediana capacidad y las personas con gran capacidad. Eso no se refiere a títulos universitarios, ni se refiere a quién tiene más células en el cerebro, o se refiere simplemente a la capacidad de entendimiento y a la motivación que tiene cada individuo. La persona de poca capacidad, la motivación principal de esta persona es la renunciación. Esta persona no está muy enfatizada en realmente esta vida, ¿sí? Sino que se preocupa más a través de sus prácticas por crear buenas condiciones para las vidas futuras. Aquí encontramos, por ejemplo, en muchas culturas donde no matan un gusanito porque entonces piensan que el gusanito más adelante puede ser la mamá, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces las personas de poca capacidad no están tan enfocadas en esta vida como tal, pero mientras están en esta vida, o mientras estamos o aspiramos a estar en esta vida, hacemos lo mejor que podemos, ¿sí? Buenos ciudadanos, lo que conocemos como buenas personas, personas limpias, no le hacen daño a nadie,
¿sí? Tratamos de mantenernos dentro de los estándares de ética y de comportamiento social, moral, etcétera. Entonces, la persona de pequeña capacidad no se ejercita mucho por el beneficio de esta vida, sino que se esfuerza para adquirir excelentes estados humanos o mejores renacimientos y crear causas para los mejores, para estos renacimientos. Aquí, entonces, esta persona de poca capacidad no está realmente preocupado por el bienestar de los demás, ¿sí? No porque sea una mala persona o porque qué tal, qué poca capacidad tiene, sino porque simplemente esa es su motivación. Así es como esa persona empieza, así es como todos estamos, ¿cierto? Que somos, pensamos en nosotros solamente, no pensamos en las demás personas. Aquí entonces la persona de poca capacidad trabaja, comprende que hay cuatro nobles verdades, comprende que sufre, comprende que hay sufrimiento, que hay causas del sufrimiento, que el sufrimiento puede terminarse y que hay un camino que seguir. Y se utiliza lo que se conoce como el sendero óctuple. Nosotros conocemos cuatro de estos, pero dentro del budismo son ocho. Entonces conocemos el recta visión, recto pensar, recto hablar, recto actuar, recto medio de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Entonces la persona de poca capacidad no es que sea eh, sí, no es que sea menos, simplemente es un individuo que no está tan enfocado en ayudar a los demás, ¿sí? Sino que se asegura de que su vida está dentro de las reglas, limpio, organizado, todo por los libros, como dijéramos nosotros, ¿cierto? Y hace sus cosas bien, está más enfocado en las vidas futuras, en no crear malas acciones para las que le puedan traer renacimientos inferiores. Pero entonces ahí aspiramos nosotros por lo menos a llegar. Cuando somos personas de poca capacidad, entonces ya no nos atrevemos a hacerle daño a nadie, no nos atrevemos a fastidiar a nadie, no nos atrevemos a hacer muchas cosas. Entonces las enseñanzas nos muestran que nosotros todavía estamos ahí esforzándonos, todavía nos tenemos que apretar a veces, ¿cierto? Para que no se nos salga el individuo pues que queremos nosotros transformar, ¿no? Para que no sea prevalente en nosotros. Cuando llegamos a ser personas de pequeña capacidad, entonces ya vemos que nos aseguramos de que todo siempre está de la forma más correcta dentro de lo que es nuestra capacidad. Pero el individuo de mediana capacidad está un paso más adelante. Lo que estamos hablando aquí son de niveles de conciencia, ¿sí? El individuo de mediana capacidad tiene las mismas características del individuo de pequeña capacidad, pero la diferencia es que este individuo desarrolla un desencanto con la existencia cíclica, con el samsara, ¿sí? Se empieza a dar cuenta de que a menos que haga algo, simplemente se va a quedar aquí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas eternamente. Entonces este individuo ya empieza un entrenamiento diferente, ya no solamente está preocupado por sí mismo, sino que ahora empieza a darse cuenta que a menos que elimine las causas de los errores que nos tienen dando vueltas en el samsara, pues no nos vamos a mantener aquí inevitablemente. Ahí es donde entra la muerte del ego, todo lo que nosotros, los tres factores están presentes en todo momento, pero este individuo ya entiende más profundamente que no es solamente sobre ser bueno o solamente sobre esta vida o sobre la vida futura, sino que ya quiere pasarse de ese ciclo, ya no quiere simplemente estar atascado porque sabe que va a seguir naciendo, muriendo y repitiendo lo mismo. Entonces, este individuo ya empieza a trabajar o a desarrollar lo que se llaman las 6 perfecciones, ¿sí? Este individuo se da cuenta que es imposible experimentar la felicidad sin la liberación, ¿sí? No importa que le den lingotes de oro, no importa que le ofrezcan lo que le ofrezcan, ya este individuo sabe que esa no es la respuesta, ¿sí? Entonces empieza a practicar las 6 perfecciones. Las 6 perfecciones son la generosidad, la ética, la paciencia, la perseverancia, la concentración y la sabiduría. Nos damos cuenta que ya es un entrenamiento más profundo, ¿cierto? Vimos en detalle lo que la generosidad representa, como diferentes formas en que podemos ser generosos. También hablamos en el último capítulo sobre la ética, entonces todo esto lo hemos visto. La paciencia, todos la conocemos, ¿cierto? La perseverancia, la concentración, etcétera. Entonces, ese individuo encuentra la necesidad o la urgencia de liberarse del samsara y lo que tiene de diferente o de más profundo es que entonces ya empieza a encontrar o a entrenarse en la manera de ayudar también a otros individuos. En lo opuesto al individuo de poca capacidad que solamente quiere sus asuntos, este individuo ya sabe que necesita liberarse, pero que necesita entrenarse para llegar a poder ayudar a otros también. Entonces ya no está pensando solamente en sí mismo, eso lo hace un individuo de mediana capacidad, una capacidad superior. Entonces empieza su entrenamiento, ¿sí?
Y este individuo, a través del uso o en la práctica de las 6 perfecciones, puede llegar a lo que se llama el suñata o el vacío iluminador o la vacuidad, que es la palabra clave de este tipo de individuos. Lo lleva a niveles de conciencia superiores, que entonces puede hacer que esta conciencia desarrolle mejores formas, mejores técnicas para poder ayudar a otras personas. En ese momento, entonces, el individuo se convierte en un estudiante de gran capacidad, que es el tercer tipo de persona. Al desarrollar la conciencia, al desarrollar el interés genuino por ayudar a otros a liberarse del sufrimiento, se desarrolla lo que se llama el bodhisattva, o la mente que genuinamente se enfatiza o se encarga o quiere ayudar a los demás, a todos los seres, a liberarse del sufrimiento. Entonces, cuando ya el individuo llega a esta gran capacidad, ya tiene bases, ¿cierto? Ya sabe que solamente esta vida no es suficiente, ni que la próxima es suficiente, sabe que no es suficiente, que no hay felicidad mientras uno no se libre del sufrimiento, y que no hay felicidad si no se ayuda a otros, que no puedo estar feliz si estoy solo, es imposible. Así, uno piensa que es al contrario, pero realmente la felicidad siempre es a través de los demás. Cuando el individuo llega a la gran capacidad, entonces tiene las bases correctas que ha adquirido por medio de la práctica de las 6 perfecciones y el desarrollo del bodhisattva. Entonces, al entrar a ser practicante de gran capacidad, ya empieza su proceso para desarrollar su naturaleza de Buda y a subir a niveles superiores, donde va a poder desarrollar más y más y más técnicas, herramientas para poder ayudar. ¿Sí? Entonces, esto es los 3 tipos de personas en rasgos generales. Obviamente que el capítulo nos habla de que a nosotros transformarnos y a nosotros desarrollar esta mente que quiere genuinamente servir a los demás seres, pues que hay muchas bendiciones que vienen por esto. Una de ellas es que nosotros vamos a poder comunicarnos mejor, vamos a poder nuestra palabra va a tener más fuerza, y lo más importante es que nos vamos a poder nosotros librar de los renacimientos inferiores, como animales o como en los infiernos, porque sabemos que necesitamos este cuerpo físico. Cuando el individuo comienza a trabajar y a desarrollar, entonces le dejan tener más cuerpo físico, porque pues, ¿cómo no? ¿Cierto? Si ya está haciendo lo mejor que puede. Entonces, este es el capítulo número 8, ¿sí? Con esto nos vamos al capítulo número 9, que ya nos habló sobre la muerte, ¿sí? Este capítulo, entonces ya nosotros a este punto ya tenemos una perspectiva muy clara de muchas cosas, y básicamente lo que nos enfatiza es que hay muchas faltas al no cultivar la conciencia sobre la muerte. Cuando no cultivamos la conciencia sobre la muerte, seguimos viviendo una vida normal, una vida mecánica, porque no pensamos que nos vamos a morir. Pensamos que eso es algo que le pasa a los demás, que los demás son los que van a funerales, que los demás son los que tienen que hacer esas cosas, pero no pensamos si acaso tenemos un seguro funerario en caso de, pero no realmente pensamos que es con nosotros la cosa, ¿cierto? Uno nunca piensa que es con uno. Entonces, este capítulo nos enfatiza y nos recuerda, hey, la muerte, si hay algo que es seguro, es que la muerte viene. La muerte es algo que está seguro. El momento de la muerte es incierto, no importa si somos bebés, si somos las mujeres más hermosas del mundo, si somos las mujeres más, no importa, la muerte no discrimina, ¿sí? Entonces, el momento es incierto. Generalmente va a ocurrir cuando menos lo esperemos, y en el momento de la muerte nada nos puede ayudar, excepto nuestra práctica religiosa, excepto lo que nosotros hayamos cultivado, excepto las cualidades que nosotros hayamos desarrollado. Los amigos no nos pueden ayudar, así nos quieran mucho. Los bienes que tantos amamos no nos vamos a poder llevar, así nos hagan el ataúd con las últimas piedras preciosas, no nos lo vamos a poder llevar, ¿sí? Entonces, este capítulo nos enfatiza sobre las faltas de no cultivar, ¿sí? Y los beneficios de cultivar la conciencia de la muerte. Las faltas es que nosotros, pues, como estaba explicando, seguimos una vida automática pensando que no es con nosotros, y lo que debemos hacer es entender que la muerte es incierta, que es segura, y que al momento de la muerte, pues lo único que nos va a ayudar es nuestra práctica. Entonces ese fue el capítulo 9, el capítulo de la muerte. Los recursos no nos podrán ayudar, nuestro cuerpo no nos podrá ayudar, hasta este cuerpo hecho de carne, sangre y hueso tendremos que dejarlo atrás, así que no hay necesidad de mencionar nada más. Como consecuencia tendré que dejar todo atrás y dirigirme hacia otro mundo, y esto podría ocurrir hoy mismo. Por lo tanto, debemos contemplar que en el momento de la muerte solamente las prácticas religiosas pueden ayudar. Entonces el libro habla de las prácticas religiosas, pero no se refiere a que las recitaciones de mantras, claro, obviamente que eso ayuda, pero nosotros sabemos que se refiere directamente a cuántos defectos hemos eliminado, cuánto nuestra conciencia se ha cristalizado.
¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho realmente? Es lo único que nos vamos a llevar. El capítulo 10 entonces nos lleva a nosotros a reflexionar sobre las vidas futuras, ¿sí? El capítulo 10 nos habla sobre contemplar lo que va a ocurrir en nuestra vida futura. Ya a este punto nosotros pues tenemos claro la muerte, tenemos claro que tenemos muchas ventajas, que tenemos todas las capacidades pues, de lo que hemos hablado, y entonces nos lleva a mirar la felicidad y el sufrimiento que hay en los diferentes tipos de reinos, ¿sí? Nos habla en forma específica y detallada sobre cada uno de los infiernos, ¿sí? Vimos el averno revivificante, el averno aplastante, el de los lamentos, el averno ardiente, todas las clasificaciones que hay, cómo está organizado, que nos da una muy buena idea de a dónde pertenecen nuestros defectos. Hablamos también, contemplamos el sufrimiento de los animales. Nos damos cuenta, en este capítulo nos habla que los animales están en una posición de desventaja porque sufren mucho, son sujetos a las leyes humanas, y ustedes se dan cuenta de lo que hacemos con los animales, ¿cierto? Los animales poderosos matan a los más débiles, los animales tienen que sufrir para buscar su comida, siempre están en un constante miedo de que van a morir, de que sus crías van a morir, de que van a ser acechados, asesinados, comidos, etc. Entonces, ese es un reino, pues, que van a ser maltratados, castigados, abusados, bueno, todas las cosas pues, que le hacemos a los animalitos. Y contemplamos el sufrimiento de los espíritus ávidos. Aquí el capítulo nos habla sobre los espíritus que sufren mucho porque no pueden encontrar comida, si la encuentran, entonces las características que tienen no les permiten poder disfrutar de la comida, por lo tanto sufren muchísimo, ¿sí? Entonces este capítulo nos habla en detalle de lo que nos espera si nosotros pues no, ¿sí? En esencia nosotros ya hemos pasado por todos esos infiernos y por todas esas condiciones, pero la enseñanza nos da la posibilidad de hacer un alto en el camino y no tener que volver a pasar por esas experiencias, sino que a través de la transformación poder volver a adquirir otro cuerpo humano para continuar trabajando. Con esto entonces llegamos al capítulo 11, ya casi llegamos. El capítulo 11 entonces fue un capítulo muy extenso, tomar refugio en las tres joyas. En el capítulo 11 se habló sobre el capítulo 11 y el capítulo 12 condensados. El capítulo 12 son los preceptos. Entonces, si recordamos, Alberto Chivana nos dio una explicación muy extensa sobre tomar refugio. Entonces, el capítulo básicamente nos enseña o nos entrena en por qué debemos tomar refugio, en qué tenemos que tomar refugio, ¿sí? Primero nos dice que necesitamos tomar refugio porque no somos confiables con nosotros mismos, ¿cierto? Necesitamos tomar refugio en un poder superior porque nuestra mente nos lleva para donde quiere, como lo hemos visto en los otros capítulos. Entonces, si nosotros funcionamos solamente a través de lo que nuestra mente y nuestras negatividades quieren hacer con nosotros, lo más seguro que nos va a ocurrir es que vamos a nacer en renacimientos inferiores porque no tenemos control. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de estudiar lo que es el refugio, obviamente que en esencia el refugio que queremos llegar a alcanzar es en el refugio en nuestro ser, pero necesitamos tener un punto de referencia precisamente porque nuestra mente no es confiable. Entonces el Ramring nos enseña los tres diferentes tipos de refugio, en el Buda, el Dharma y la Sangha. El Buda, recordamos que cuando vemos la estatua del Buda, no estamos hablando solo de personaje histórico, sino que nos está recordando nuestra capacidad, nuestras cualidades, es lo que está representando. Esa naturaleza de Buda es lo que queremos despertar dentro de nosotros mismos. El Dharma son las enseñanzas, el mapa, las instrucciones que nos van a llevar a nosotros hasta esa budeidad. Y la Sangha es la comunidad con la que compartimos, en la que todos estamos trabajando por un bien común, ¿cierto? Que es llegar todos a la autorrealización, a pasar por esa transformación. Entonces, este capítulo es muy extenso, obviamente que yo no lo voy a hacer ni cercanamente de lo extenso que hubo, pero sí hay partes que son muy importantes, la manera en la que debemos ir por refugio, cuando reconocemos las buenas cualidades del Buda, el Dharma y de la Sangha, ¿cierto? Entonces, tomamos refugio en el Buda porque pues ya vimos toda la trascendencia que tiene el Buda desde el principio, ¿cierto? Apenas estamos viendo la primera parte de todo lo que él enseñó, entonces nos damos cuenta pues que es un individuo de tremendas cualidades, que sería una locura para nosotros no tomar refugio en un ser de esa naturaleza, ¿cierto?
Las buenas cualidades de la enseñanza, entonces ya estamos viendo que la enseñanza es perfecta, que es libre de contradicciones, que no se contradice, que está diseñada solamente para nuestro beneficio. Entonces, pues podemos tomar refugio en una enseñanza que podemos ver su árbol genealógico, podemos estar seguros de que es certificada, ¿cierto? Y las buenas cualidades de la comunidad entonces nos brinda el apoyo, ¿sí? El apoyo que nos damos los unos a los otros cuando estamos trabajando en conjunto para el desarrollo de nuestras cualidades. Entonces, en este capítulo se habló sobre tomando refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, y también se explicó sobre los preceptos. Sí, eso está incluido como en esta explicación. Capítulo 13, las características generales del karma. ¿Sí? Entonces aquí ya el Lamrim nos lleva profundamente a nosotros a reflexionar sobre el karma. El karma ya se refiere a nuestras acciones, ¿sí? Y los efectos de esas acciones que nosotros vamos a tener que en un momento determinado o que estamos pagando diariamente, ¿sí? Entonces, en las características generales del karma, se nos insta a nosotros a reflexionar en que el karma, la certeza del karma, así como la muerte, el karma también es certero. Vamos a tener que pagar inevitablemente por nuestras acciones. Si han sido acciones que no son virtuosas, ¿cierto? Entonces van a venir consecuencias y no sabemos en qué momento van a venir, ¿sí? Y no sabemos en qué momento, cómo nos las van a cobrar, pero todos vamos a tener que pagar por nuestras acciones, ¿sí? Toda la felicidad que experimentamos siendo seres ordinarios o nobles, incluyendo el más pequeño placer de recibir un aire de brisa o cuando estamos en los infiernos, todo esto se origina por karmas virtuosos que hemos acumulado previamente. El karma es certero, va a llegar. Existe también la magnificación del karma, esto lo vimos recientemente, que una pequeña acción puede representar muchas cosas y que una acción que no es virtuosa también puede crear un boomerang de muchas condiciones, ¿cierto? Y también vemos en este capítulo que nosotros no nos van a cobrar algo que no, o no vamos a experimentar lo que no hayamos cometido. Entonces eso de que estoy pagando por el karma de mi mamá o que es karma de mi tío o lo que sea, no, cada uno tiene su propio karma. Sabemos que tenemos karma individual y que hay diferentes tipos de karma, pero en general nosotros somos responsables por nuestras propias acciones. Y de una forma más profunda, pues sabemos que las acciones pues sí, las que hemos cometido a través de todas nuestras existencias, pues tendremos que llegar a cuentas con ellas. El último punto es las acciones que uno comete no perecen. Así nosotros las escondamos, así nosotros pensemos que nadie nos vio, así nosotros pensemos que nadie se va a dar cuenta, nosotros, es con nosotros mismos siempre. Uno de su misma conciencia sabe qué es lo que necesita corregir. Entonces nuestra mejor opción es escuchar a nuestra conciencia y corregir y rectificar lo que debemos rectificar ahora que tenemos un cuerpo físico y podemos hacerlo y no esperar a que estemos en el cuerpo de un gatito o de un perrito o de un lorito o por allá en alguna otra dimensión donde ya no vamos a poder corregir por más que queramos, no vamos a poder evadirlo. La enseñanza nos da la oportunidad de poder verlo y poderlo corregir. Capítulo 14 nos da las variedades del karma, nos habla de las acciones no virtuosas y sus efectos. ¿Sí? En este capítulo vimos que cada acción tiene una motivación, tiene una percepción, tiene una aflicción y tiene una conclusión. En este capítulo nos hablan de las 10 no virtudes y nos hablan de que para crear las virtudes, tenemos que alejarnos de las no virtudes, ¿cierto? Es como por acción y consecuencia. Las 10 no virtudes: matar, robar, mala conducta sexual, mentir, verbo divisivo, verbo ofensivo, habla sin sentido, codicia, malicia y visión incorrecta. Sabemos y lo vimos en detalle lo que cada una de estas acciones no virtuosas representa, el peso que tiene. El capítulo nos lo mostró en mucho detalle. Y este capítulo también nos habla del efecto y del peso de nuestras obras, ¿sí? Como nosotros podemos hacer cosas que pueden parecer pequeñas, pero que pueden tener mucho peso. Entonces siempre tenemos que estar vigilantes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, etcétera. Y también, como a nosotros corregirnos, también hay bendiciones, ¿sí? Entre algunas de esas fructificaciones se refiere a ellas el texto, dice que nuestras palabras serán dignas de confianza, podremos tener fuerza, podremos tener discípulos que se complacen y se reúnen y pueden escuchar las enseñanzas y más importante que las quieran llevar a cabo, ¿sí? Las instrucciones. Entonces también no todo es malo, ¿cierto? El último capítulo, Cultivando la ética, este es el que acabamos de ver recientemente, y este capítulo entonces vimos
que la ética se refiere al comportamiento, ¿no? A lo que ya realmente nosotros, al desarrollo de nuestras cualidades como tal, ¿sí? Cuando aprendemos a funcionar a través de nuestras cualidades, entonces funcionamos con una ética superior. Cuando somos buenos ciudadanos, entonces tenemos un nivel de ética. Cuando somos buenos dealers, tenemos otro tipo de ética. Cuando somos buenos carniceros, tenemos otro tipo de ética. Entonces, cada cual tiene una ética dependiendo en el nivel de conciencia en que se mueve. Nosotros queremos siempre movernos en una ética superior. Entonces, sabemos que esa ética superior está directamente relacionada con alejarnos de lo que no es virtuoso, ¿sí? No quiere decir que nos vamos a convertir en angelitos con alas, sino que realmente nos vamos a alejar de lo que sabemos que no está bien. Entonces, en este capítulo, cultivando la ética, aprendemos a cultivar la virtud, alejarnos de lo que no es virtuoso, porque hasta este punto pues nos han dado mucha información de qué nos va a pasar si no nos alejamos de todas estas cosas, nos han dado una descripción, nos han dicho, ¿cierto? Y nos habla sobre el camino de la purificación a través de los 4 poderes oponentes. Esto es lo último que vimos. Vimos que está el poder de la erradicación, que es el arrepentimiento, el poder de la fundación, que es tomar refugio, ya vimos lo que es tomar refugio, el poder de alejarse de las faltas, que es la restricción, y el poder de la aplicación de los remedios, que es aplicar el antídoto. Entonces, en rasgos generales vimos que no es suficiente con decir lo siento, no lo voy a volver a hacer. Uno puede decir eso a las personas, puede ser que le crean a uno, pero cuando estamos hablando del arrepentimiento, estamos hablando del arrepentimiento sincero, con nuestra propia conciencia, con nuestro propio corazón, siempre es con nosotros mismos, ¿sí? En un arrepentimiento sincero va a incluir pedirle perdón a nuestra Divina Madre, va a incluir un arrepentimiento total en el que nosotros vamos a poner al frente lo que realmente reconocer todas nuestras faltas, las que recordamos y las que no recordamos. El poder de la fundación, entonces tomar refugio, entonces nos damos cuenta que a menos que confiemos en el poder superior, confiemos en nuestro real ser, confiemos en nuestra Divina Madre, pues solos no vamos a poder, ¿cierto? Se requiere un poder superior que nos ayude a nosotros a pasar por esa transformación, porque si no, pues es imposible. El poder de alejarse de las faltas, una vez que nos arrepentimos, ¿cierto? Y entonces vamos por refugio, entonces ya sabemos que tenemos que restringirnos. Restringirnos no es, ¿cómo es la palabra? Reprimirnos. Restringirnos no es reprimirnos. No queremos ser ollas a presión, ¿sí? No queremos ser ollas pitadoras, sino que queremos ser seres conscientes, que comprendemos que si cometemos un error tenemos que rectificarlo y continuamos, ¿cierto? Si fallamos en algo, entonces tenemos que corregirlo y continuamos. No queremos simplemente reprimir y reprimir y reprimir. Restricción quiere decir que corregimos, enmendamos y continuamos, ¿sí? Y el último es el poder de la aplicación de los remedios cuando aplicamos el antídoto. Así es como corregimos. Si estamos mintiendo, entonces sabemos que tenemos que corregir, entonces nos hacemos el propósito de ser lo más honestos, ir transformando eso hasta que nosotros hablemos la verdad, ¿sí? Sabemos pues que todos estamos lejos de hacer muchas cosas, pero lo importante es que empecemos este proceso de transformación. Sabemos que si estamos fallando en una cosa, tenemos que corregirla utilizando, si estamos fallando por el lado de la ira, entonces tenemos que aplicar el antídoto. ¿Cuál es el antídoto de la ira? Pues el amor, ¿cierto? O sea, al principio nos va a doler, nos vamos a sentir en carne viva por querer ser más amorosos, pero entonces es la única forma aplicando el antídoto. Y así para todos los defectos, como lo hemos visto, cada defecto tiene su parte contraria. Entonces, estos son los 15 capítulos que hemos visto hasta ahora. Básicamente, nos podemos considerar seres muy afortunados de poder tener la enseñanza escrita de esta manera, estructurada de esta manera, que podemos volver nosotros a recordarlo, podemos aplicarlo y nos habla de una manera muy compasiva, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, lo comparáramos con las enseñanzas esotéricas, nos vamos a dar cuenta que el budismo nos habla de una forma hasta muy amorosa, ¿cierto? Las enseñanzas esotéricas van más directamente a mostrarnos nuestros defectos y a mostrarnos que también pues es parte de, pero el Lamrim nos da a nosotros esta parte de también entender que somos trabajo en progreso, ¿cierto? Que estamos donde estamos, reconocemos dónde estamos, miramos cuál es nuestra motivación, qué es lo que nos ha motivado hasta ahora, lo corregimos y continuamos. Si cometemos errores, los enmendamos y nos aseguramos pues, de no volverlos a cometer, ¿cierto? Porque pues podemos cometer errores nuevos, no los mismos, y continuamos simplemente. Pero entonces el Lambrim hasta este punto nos está llevando en ese proceso de ser personas aspirantes a ser de poca capacidad. Hasta ahora, cuando nosotros ya podemos ser confiables,
cuando podemos ser relativamente éticos en todo lo que hacemos y todo lo que decimos, entonces ya empezamos a ser vistos, se pudiera decir, de otra manera. Nuestra experiencia es diferente, el nivel de conciencia entonces empieza a transformar. Ya no podemos ver las cosas de la misma manera. Entonces, por ejemplo, ahorita ya pensaríamos dos veces para robarle a alguien, por ejemplo, $5,000, ¿cierto? Sería como que, bueno, tal vez ni lo consideraríamos porque ya sabemos que hay karma, que hay muchas cosas. Lo pensaríamos muchas veces para, por ejemplo, coger a una persona y pegarle unos golpes, o lo consideraríamos mucho para, sí, muchas de las no virtudes, nosotros ya, gracias a Dios, no las consideraríamos, precisamente por todo el estudio que estamos haciendo, nos damos cuenta pues que simplemente es un trabajo de transformación. Entonces, esta es la primera parte, a nosotros ya pasar por este proceso, entonces, si la vida nos lo permite, si nosotros en nuestro propio caminar continuamos desarrollando nuestras cualidades, entonces tal vez algún día podamos llegar al nivel de un individuo de capacidad mediana, donde no tenemos que estar con todos estos problemas, pero seguimos, continuamos, construimos sobre esto que estamos aprendiendo y entonces podemos llegar a desarrollarnos de tal manera que podamos contribuir genuinamente para el beneficio de otras personas. Pero este camino de poca capacidad es muy importante porque es la base, es el fundamento de muchas cosas. Si no pasamos por todo este proceso de vernos, de entender, de comprender, entonces, pues, ¿cómo vamos a llegar a gran capacidad o cómo vamos a ayudarle a alguien que está como estamos nosotros? A nosotros pasar por este proceso en un momento determinado vamos a poder ayudarle a una persona porque entendemos, ¿sí? Entendemos por qué uno roba, entendemos por qué uno miente, entendemos por qué uno hace y entendemos que hay que corregir, sencillo como es. Entonces, estos son los primeros 15 capítulos. Eh, yo sé que son largos, traté de hacerlos lo más simplificado, pero no sé, si hay alguna pregunta o si hay algo que no haya quedado claro, eh, estoy abierta a preguntas, comentarios. Estuvo claro todo el... Está bien, eso es lo más importante. Sí. Lo que yo tengo entendido es que aún no estamos en el campo de la persona que tiene capacidad, que aún estamos eh, tratando de ser personas pequeñas, ¿sí? O no. Somos aspirantes a ser de poca capacidad. Que sentí como que como, no sé, que ya ahí estamos, pero solo por mí, ya. Lo tengo mal. Ya. Okay. No, pero sí somos aspirantes a ser individuos de poca capacidad. Todavía no estamos ahí, porque todavía no usamos ni siquiera los cuatro rectos, no, 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 o sea, no, nosotros no estamos ahí todavía. Por eso estaba diciendo que si uno, cuando ya uno llega a ser un individuo de poca capacidad, ya uno no va a contemplar hacer nada que dañe a nadie de ninguna manera, empezando por ahí, imagínate. Y entre las otras cosas, pero no, sí, a lo mejor no lo dije claramente lo suficiente, pero sí somos aspirantes. A nosotros tenemos que pasar por un periodo de transformación muy fuerte para y verdaderamente aplicarnos para llegar a ser individuos de poca capacidad, que por lo menos no creemos repercusiones en esta vida y no creemos en las que vengan, si llegamos a tener. Gracias. Sí. Entonces puedo hacer más condensado. Hacerlo bien condensado, sí. Sí, porque es you are of course. Thank you so much.